Bueno, bárbaro. Entonces arrancamos. La idea de la clase es repasar un poco abdomen agudo perforativo. Más que una clase, por ahí es una charla. La verdad que los libros o los trabajos en sí nunca hablan en esto en particular porque hay muchas patologías metidas en esta charla. Pero bueno, vamos a un poco algunas cosas se van a repetir que hablaron las chicas, pero va a ir más abocado a este tipo de abdomen agudo. En principio, por definición, es un abdomen agudo en el que hay una perforación de víscera hueca, o sea, va a estar todo eh, rondando, digamos, la fisiopatología y todo, en una peritonitis. Sobre todo la clínica va a estar bien marcada por una peritonitis. Generalmente son de instalación brusca y una vez que se instalan es progresivo en gravedad y llevan a la muerte, digamos, el estadio final. Yo acá les puse, es siempre quirúrgico, esto no es así, pero como para que tengan en la cabeza los chicos que recién arrancan, son cuadros de gravedad que son eminentemente quirúrgicos. Vamos a ver algunas excepciones que no lo son. Pero bueno, sí remarcar siempre que el factor más importante es el tiempo, o sea, el tiempo en que nosotros actuemos, en que lo diagnostiquemos, en que lo tratemos, va a tener muchísimo que ver con el desenlace y la morbimortalidad de ese paciente. De hecho, sobre todo en úlceras gástricas, perforaciones de colon, en todas los factores de riesgo son, bueno, edad, digamos, factores de riesgo de enfermedades de base, pero el tiempo siempre aparece y es en el que tenemos que actuar nosotros porque es el que podemos modificar, obviamente. Bien, en cuanto al cuadro clínico y en la fisiopatología, es una peritonitis secundaria, ¿sí? Por contaminación peritoneal, como hablábamos, una perforación de una víscera hueca, desde el esófago hasta el ano, obviamente, ¿no? Se forma un tercer espacio por la pérdida de líquido, tanto del contenido como los factores inflamatorios, y la reacción inflamatoria a lo que conlleva también es una parálisis del músculo liso y un hilio, ¿sí? Entonces, como para rondar un poco en la fisiopatología, la inflamación genera aumento del flujo sanguíneo, extravasación de líquido, aumento de la permeabilidad, formación de exudado. Estamos hablando por ahí del inicio. El hilio va a generar un tercer espacio, lo cual va a llevar a deshidratación, ¿sí? Y un balance negativo, positivo en realidad. Y después, el estadio final, en realidad cuando ya está establecida la peritonitis, sepsis, que lleva al shock séptico, obviamente. Bien, eso como introducción. En cuanto a la anamnesis, como cualquier otro cuadro clínico, vamos a preguntar los antecedentes personales del paciente, la cronología del dolor y los síntomas asociados. Esto lo vimos en los otros tipos de abdomen agudo. Como para hablar un poco, esto le puse, es una frase conocida, pero el que no sabe lo que buscan no entiende lo que encuentra, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la anamnesis de un paciente, si las preguntas al azar nos sirven, ¿sí? Hay que ir dirigiendo para qué tenemos en la cabeza, poder ir encontrándolo. Y acá se me descuajeringó un poco, pero con los cuadros clínicos que ya vieron, como para que tengan en la cabeza, la diferencia en este, o sea, se puede instalar de inicio, como también es la progresión de estos dos cuadros. Me faltaría acá el isquémico, pero el inflamatorio y el oclusivo, o sea, el estadio final de estos dos cuadros van a llevar a una perforación. Y el paciente nos va a llegar en el estadio final, pero en cuanto a la anamnesis, lo que hablábamos, ya nos puede ir guiando, a pesar de que ahora en el examen físico que ahora vemos son prácticamente todos iguales, no importa la etiología, por la peritonitis, pero de inicio, si nosotros preguntamos un poco, vamos a ver que inició el dolor en algún lugar en particular, ¿sí? ¿Qué cronología tuvo? ¿Qué tipo de dolor tuvo? ¿Qué antecedentes tiene el paciente? ¿Sí? Hay un montón de cosas que a nosotros nos pueden orientar, que en el momento no están en el examen físico, pero sí nos las puede decir el paciente o el familiar, ¿sí? Esto es lo que hablábamos, el inflamatorio por inflamación y gangrena termina en un perforativo y el oclusivo lo mismo, por distensión e isquemia termina en un perforativo, ¿sí? En cuanto al cuadro clínico, de inicio, bueno, como hablábamos, dolor abdominal siempre, qué características tiene, fiebre, deshidratación, oliguria, taquicardia, hipotensión, todos signos tanto de sepsis como de peritonitis, y el estadio final, la falla multiorgánica. Vamos a ver una por una de estas, del examen físico, sí, las 4 cosas que siempre tenemos que ver. En cuanto a la inspección, se habla de unas fases hipocráticas, no es lo más habitual, o por lo menos no lo hacemos conscientemente, pero va a ser un paciente
que tiene telangiectasias faciales, ictericia e inyección conjuntival. Así está descrito. La verdad que, o por lo menos ya de un tiempo de ver pacientes, a uno le ve la cara y le ve, no, la verdad uno no dice facie de peritonitis, pero sí un paciente agudo. La posición del paciente, que generalmente está con los muslos flexionados para evitar el dolor del estiramiento, digamos, del peritoneo y sobre todo también de la defensa muscular. Y son pacientes que están quietos, que no se mueven ni un centímetro, que están en la camilla y no se quieren mover, están duritos y quietos porque cualquier movimiento les molesta y les duele. Y en la inspección, ver cicatrices, asimetrías, ¿sí? Si está distendido de un lado o del otro, si tiene ventraciones, las cicatrices por lesiones previas, puede estar consciente o inconsciente el paciente, y también lesiones en la piel. En cuanto a la auscultación, bueno, como hablamos, ilio, ¿sí? Que se escucha silencio, ¿sí? Obstrucción, ¿qué se escucha en obstrucción? Así los hago participar un poco. Hola. Ruido de lucha. Bien, ruidos de lucha, sí, ruidos aumentados o timpánicos. Perdón, metálicos. Distensión, ¿saben cómo se escucha? Esto debería... No me están funcionando los efectos, pero bueno, no importa. La distensión. Pánico. Sí, generalmente están alejados más que nada. Bueno, oclusión arterial y fístula arteriovenosa está descrito en abdomen agudo también, frémito. ¿Y el neumoperitoneo cómo se escucha? Silencio. Sí, silencio, y se pueden escuchar los ruidos respiratorios y cardíacos también. Sí, porque el aire transmite esos. Bien. En cuanto a la palpación, ¿sí? Como generalidad vamos a tener un paciente con defensa muscular generalizada y reacción peritoneal generalizada. Esto lo vieron en una de las clases, creo que la clase de Fabi, si no me equivoco. ¿Cómo el nombre propio de la reacción peritoneal generalizada, cómo se dice? ¿Alguien se lo acuerda? El nombre propio. En la mía la vieron. Ah, ¿en la tuya? No, Sí, me la acordaba. Una de las dos estaba seguro. Bloomberg. no, Bloomberg era de un lugar. Bloomberg es de fosa ilíaca. Derecha. Ah, perdón. No, Bloomberg es de Musi. Sí, ahí lo escuché, alguien lo dijo. Que no de Musi. Bien. Muy bien. Pero el típico, o por lo menos así está escrito en los libros, es un abdomen en tabla. Recuerden que es una peritonitis generalizada, ¿sí? La inflamación genera defensa muscular y reacción peritoneal. ¿Cómo diferenciamos, esto creo que supongo que también en la otra clase lo dijeron, cómo diferencias una defensa muscular de una involuntaria con una maniobra fácil? Sí, bueno, dijeron una, pero no sé si es fácil. Sí. ¿Cómo? Ah, Fede, ¿me escuchás? Sí, escucho. Medio alejado, pero escucho. Yo dije la del tacto, pero quizás vos decís una que no es invasiva, como que no hace falta hacerle un tacto. Algo más fácil. Claro. Yo no sé si es lo que decís, pero yo le hablo siempre al paciente y le empiezo a la una maniobra distensoria. Bien, es una y la otra es hacerlo inspirar profundo. Si cuando el paciente inspira profundo no puede voluntariamente hacer contracción abdominal. Y se siente. Porque recuerdan que la defensa no es algo voluntario, es la inflamación que contrae el músculo. Sí, no viene por vías nerviosas. Bien. Y el dolor generalizado busca sectores... esto también, decíamos que es un paciente con una peritonitis generalizada, dolor generalizado, pero puede tener en algún sector, dependiendo de la cronología, mayor sensibilidad al dolor y empezar a pensar de dónde viene, entre eso y la anamnesis. ¿Sí? Bien. En cuanto a la percusión, ya les puse una pista acá. ¿Cuál es la real diferencia entre un paciente perforado en la percusión y un paciente que está distendido, digamos? Claro, que es más timpánico el extendido. Y no, yo no te hubiera dicho que el perforado era mate igual. Sí, tampoco Los lo dos sabía. van a estar timpánicos, uno por distensión porque tiene aire en las asas y el otro tiene aire peritoneal, libre. Los dos son timpánicos. ¿Cuál es la diferencia? O sea,
¿Dónde van a ir a buscar cada No, en el hígado va a tener timpanismo en vez de matías, el neumoperitoneo. Bien, ahí está la Y pista. Perfecto. Sí, la diferencia es esa. Matidez hepática va a haber en el paciente no perforado, distendido o ocluido, y en cambio en el paciente con neumoperitoneo libre desaparece la matidez hepática. ¿Sí? Eso se llama signo de Joubert. Bien, hasta ahora ya vimos todo lo del examen físico. ¿Quieren agregar algo, alguno que está ahí, o alguna pregunta, algo? Vamos bien. Bien. estamos bien, estábamos silenciados, perdón. No, no hay problema. Perfecto. Bueno, vamos a empezar un poco con los estudios, ¿sí? Estudio inicial, que lo vimos en las otras clases también, lo hacemos en la guardia, además del examen físico. Laboratorio, de esto no vamos a ahondar, ¿sí? Porque si no se va a hacer muy largo, y ya lo vimos. Electro y placa, son las tres cosas que pedimos siempre y las tres cosas que vamos a pedir cuando queremos internar a un paciente. ¿Hace falta algo más para este tipo de pacientes inicialmente? No. No. Inicialmente no, si ya adjunta alguna TC de tórax o placa de tórax, no hace falta. Bien. El resto hay que repetir. Un paciente con defensa y reacción peritoneal, rara vez necesitamos algo más que estas tres cosas, ¿sí? Pero bueno. Bien. En cuanto a la placa, ¿qué vemos acá? Un neumo. Bien. un nivel ahí? Acá hay un nivel, sí. Neumoperitoneo, aparece el hígado atrás, ¿sí? Y el diafragma está separado del hígado. Neumoperitoneo. Lo puedo... Volvé para atrás. ¿Y por qué puede tener un nivel ahí? Mexi, no te escuchamos, perdón. ¿Por qué puede tener un nivel ahí? Si es neumoperitoneo libre. Lo que decíamos recién acá es que puede tener un ASA. No podría ser. Ah, perdón, nada. No podría ser, ¿no podría ser líquido libre? Claro, Sí. puede tener líquido libre y al sumarse la perforación hace nivel, igual que en el hidroneumotórax. Bueno, esto se los puse porque a veces no es tan claro, pero hay que buscar, sí, el nivel del diafragma de los dos lados. Del derecho acá se ve, este es un paciente nuestro hace poquito. Bien. Puede aparecer unilateral o puede aparecer bilateral, ¿sí? En estos casos, en este es unilateral, en este también. Obviamente que el derecho siempre es más evidente por el hígado, pero puede aparecer también en el izquierdo, como en este. ¿Sí? Que le dicen el signo de la gaviota. Pues son las dos sonrisitas. Bien. Bueno. En cuanto a los signos también de... Ay, perdón, yo odio los nombres propios, pero tiene nombre propio ese, el signo neumoperitoneo en la placa. Ah, sí. ¿Cómo Sí, se llama? por si se acuerdan. Popper. Ese signo de Popper. Creo que se me acuerdo. Sergio está haciendo el lío. Popper. Sí, lo digo porque yo nunca me acuerdo de nada y justo de eso me acuerdo. Y después hay que diferenciarlo con el signo de Chilaiditi. No sé si lo ibas a decir. Cuando terminamos esto. Bien. Y estos signos los vieron ya seguramente seguramente no, los vieron en las otras clases. Podemos ver signos indirectos. No vemos el neumo, pero en el cuadro clínico, en un paciente distendido, perforativo o preperforativo, ¿sí? Podemos ver estos dos signos. ¿Alguno se acuerda cómo se llaman? ¿Izquierda y derecha? O describan un poco la placa y les va a salir. No, yo veo, ¿estoy silenciada o estamos escuchándonos? Ah, no estoy bien. ¿Se escucha? Yo veo como en la imagen derecha veo mucha distensión colónica, pero acá yo veo ¿Cómo diferenciar distensión de distensión colon y y sitio de perforación, no sé si es la idea. No, por eso, en la imagen de la derecha no más veo. ¿Está? Sí, ahí no sé cómo marcar. Para vos pero esto sí. es colon. Esa está marcando lo que veo. No se los Pero en escucha. la imagen, pero en la imagen de la izquierda no veo eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo diferenciás? Empecemos por eso. ¿Cómo diferenciás colon de delgado? Debe ser un plano café, pero no se ve muy bien. ¿No? En esta se ve muy bien cuál es cuál.
¿Cómo diferencias colon de delgado inicialmente? Si no lo sabes, Juli, a cualquiera que está ahí. ¿Cómo diferencias colon de delgado en una placa de abdomen? No, bueno, por las válvulas coniventes que de la derecha, la imagen de la derecha, placa de la derecha se ve. Y que ¿Esta? sí, delgado. ¿Por qué es Más delgado? en pilas de moneda, como por Bien, las muy bien. válvulas que tiene. Muy bien. Justamente esta placa lo que quiere mostrar es eso, el signo de la pila de moneda, que son las válvulas que tiene el delgado. Si quiero saber si es, o me parece que es colon, ¿qué otro signo se ve en el colon? O diferencia que se vea. Acá, en esta hay colon. No, no lo sabemos. Se ven las austras, ¿sí? La pared no es lisita, sino... Así, igual la verdad que no me queda claro si es esto, pero austras, ¿sí? El delgado ven que la pared es lisa. Derechita. Y el colon es con austras, ¿sí? Como si fuese una nube, por decirlo así, con imaginación. ¿Mm? Sí, Cuando lo se- describís y lo veo mejor. Cuando se El de la distiende el izquierda, colon, hace curvas. En cambio, el delgado no. ¿Mm? Esto parece colon, ¿sí? Que está así. Pero bueno. Sí, es la diferencia principal. Y en esta lo que se ve es el típico signo ¿cómo se llama? Ay, se me acaba de borrar. Pavimento. Sí, eso. De pared. Ay, Engrosada. de revoque, ahí está, no me salía. De revoque, eso. Pavimento, está bien, me salió lo mismo, era algo con la construcción. ¿Sí? Que eso es por el edema de la pared. Bien. Bueno, otra cosa que se puede ver en el neumoperitoneo es lo que se llama el signo de Rigler. Generalmente nosotros cuando tenemos el asa distendida, adentro vamos a ver radiolúcido y afuera radiopaco. La pared es radiopaca, o sea que es blanquita, digamos, y afuera también es más blanco porque hay tejido graso y demás. Cuando hay neumoperitoneo, justamente se genera el contraste de aire adentro, pared, aire afuera. Entonces lo que se puede ver es este signo, ¿sí? Y acá se ve muy muy bien, en el que la pared se ve muy bien la diferencia, ¿sí? Muy bien delimitada, digamos. La pared de un asa. Y eso se llama signo de Rigler. Es otro signo, esto sí es otro signo directo. una pregunta. Sí, ¿Este es solamente con neumo o en cualquier distensión puedo encontrar el de Rigler? el de Rigler es con neumo. Es un signo de neumoperitoneo. Bien. Otro signo que podemos ver son todos signos de abdomen. Lo estamos viendo justamente pues la verdad que no lo usamos mucho habitualmente. En un paciente con neumoperitoneo, un paciente que tenga estas placas, clínicamente dice mucho. ¿Sí? No es que vamos a definir el cuadro con una placa, pero bueno. Lo que se puede ver también es signo del triángulo, que es lo mismo, neumoperitoneo, entre asas. Esta parte generalmente se debería ver extra, al ser extraluminal, se debería ver radio opaca y se ve radio lúcida. Y lo mismo, recién Aya decía pseudoneumoperitoneo, ¿sí? El signo de Chilaiditi. ¿Por qué se da eso? Sí. Ese sí lo sabíamos, Fede. Ese podías preguntar, ¿no? Porque queda el asa interpuesta entre el diafragma y Bien, entonces se ve como el aire dentro de la... bien. En estos queda bastante claro, se ven las válvulas, puede ser delgado, puede ser colon, cualquiera de los dos, generalmente es el colon, pero puede ser cualquiera de los dos. Pero esto es un Chilaiditi también, la verdad que muy difícil determinarlo, ¿sí? ¿Alguna otra causa de neumo se les ocurre? De neumo no, de pseudoneumoperitoneo, que puede haber, la más frecuente siempre charlamos es esta, pero otra cosa que puede dar aire ahí. Bien, un neumotórax tabicado, rarísimo, pero bueno, está descrito. Un absceso. Pero eso... bueno. No, Que no, o sea, cosas que nos pueden dar la diafragma línea. ¿Cómo? El diafragma te va a quedar abajo. O sea, no tendrías ni... No, si fuese un neumo... si está en el hígado, porque está en el hígado.
historias más arriba. No, el neumotórax clavicado es el tórax, puede dar esa imagen. La verdad que yo nunca vi, te estoy diciendo cosas que puedo ver. Es un absceso hepático drenado también, ¿no? Un absceso sufrénico, que pueden dar esa radiolucidez que no es neumoperitoneo. El típico que hablamos siempre es el signo de Chilaiditi, ¿sí? Bien. Terminamos con placas. En cuanto a las etiologías, ya tenemos un paciente que tiene la clínica, y vamos a empezar a pensar en etiologías que puedan perforar una víscera hueca. De estómago. Vamos a ver 2 de cada uno, lo más frecuente, no vamos a empezar con cosas raras. Causa de abdomen perforativo de origen gástrico. La úlcera perforada. Muy bien, una úlcera perforada, y otra que también tuvimos una hace poco, o supuestamente. Podría ser un tumor también. Bien, úlcera y tumor son los 2 más frecuentes, ¿sí? Que puede dar por úlcera a la cabeza, la verdad que ahora no es tan frecuente, pero úlcera a la cabeza. Úlcera y cáncer gástrico. De duodeno. También una úlcera, un Bien. tumor. Bien, tumor, no es tan frecuente un tumor de duodeno, pero... Otra cosa, Hueso de pollo. está bien, cuerpo extraño. ¿Sí? Y traumáticos también. El típico accidente vehicular con trauma en epigastrio puede dar un cizallamiento también duodenal. Bien. Y de delgado. Vienen bien, así que... ¿Y la CPRE? Bien, CPRS en duodeno, eso lo vamos a ver. Bien Tipo, delgado. O sea, Este más una difícil. fístula colecisto duodenal. Bueno, duodenal. No sé, o sea, como una fístula, o sea, por un hilo biliar. Bien, Profesor. pecho biliar, hemos visto. Bien. Meckel, divertículos y GIST. El Meckel se suele presentar también como una perforación. De hecho, nosotros vimos 2 ya, o por lo menos estuve en la residencia. Divertículos es raro, pero existe. GIST y enfermedad inflamatoria tipo Crohn, ¿sí? Sobre todo. Y colon, este es fácil. Ay, sí, tumor. Tumor, ¿sí? Divertículos, apendicitis, ay, nos pegan. Bien. Sí, cáncer colorectal y diverticulitis son los más frecuentes. Apéndice, mira, no lo puse, y el apéndice es obviamente parte del colon, y es una de las causas más frecuentes de abdomen perforativo. ¿Sí? Los 3 más frecuentes son úlcera, divertículos y apéndice. Nosotros, si yo tengo que decir en el sanatorio qué es lo más frecuente, cáncer de colon, por lejos. Divertículos he visto pocas perforadas, y úlcera no, casi que no vi, debo haber visto 1 o 2. Son los que están ahí. Si hay alguno más grande por ahí, coincide o no conmigo. Pero bueno. Bien, y después eso sobre todo para que piensen en cada órgano. En cuanto a las inflamatorias, ya vimos inflamatoria intestinal. Tuberculosis también no es poco frecuente. En la tuberculosis peritoneal es frecuente que se presente, que debute directamente con una perforación. Las oclusiones intestinales, obviamente, y las iatrogénicas endoscópicas, dehiscencias posoperatorias, accidentales inadvertidos, eso es intraquirúrgico o postoperatorio, digamos, y los traumáticos. La verdad que en la clase yo casi que no voy a nombrar traumático, ni lo nombré porque hay un módulo referido a eso, pero obviamente que el trauma es una etiología muy frecuente en la perforación de víscera hueca, pero no es a lo que nos vamos a abocar ni vamos a nombrar mucho de eso. Bien, ya vimos en el diagnóstico por imágenes, la radiografía, la ecografía es de utilidad, ¿sí? Podemos ver líquido libre, podemos ver el líquido libre principalmente, el neumo también se ve, ¿sí? Aunque no lo crean, o sea que se ve mal, pero justamente que se vea mal y que se vea aire es diagnóstico. Y bueno, obviamente el gold standard o
lo principal que nosotros vamos a utilizar para cuando no tenemos clara la etiología o en un paciente que no nos queda claro el cuadro clínico, la tomografía. Sobre todo para ver qué origen tiene y qué etiología tiene, que es lo que vamos a ver un poco de imágenes de eso ahora. Los signos que vamos a buscar en la tomo son, obviamente, el neumoperitoneo, el retroneumperitoneo, la extravasación de contraste, ¿sí? Siempre que se pueda hay que usar contraste oral en abdomen agudo. Esos son directos, pero sí tenemos también, colecciones de área perilesional y soluciones de continuidad, eso es muy importante. Las burbujas, muchas veces el abdomen agudo perforativo no se presenta como un neumo libre, sino un neumo bloqueado, y vamos a ver una perforación bloqueada, digamos, y vamos a ver burbujas de aire peri, zona afectada y perforada, sobre todo en las diverticulitis, en las úlceras gástricas. Y los indirectos, líquido libre, formación de abscesos, evidencia si vemos el enterocolito o el fecalito libre, ¿sí? Ya nos habla de una perforación, es una apendicitis, y la rarefacción grasa y las colecciones líquidas perilesionales. Bien, y ahora vamos a ver más ejemplos de cada cosa, como para que tengan, pero no nos vamos a meter mucho de lleno porque son patologías que vamos a ver en clases en particular. En cuanto a la úlcera péptica perforada, el 70% tiene antecedentes ulcerosos. Esto es lo que les decía de hacer una buena anamnesis, ¿sí? Pacientes que se presentan como abdómenes perforativos, en la anamnesis van a tener antecedentes o de algún otro evento, o de alguna endoscopía que con una úlcera, o están en tratamiento, o ya tuvieron algún otro evento. La mayoría. Y el dolor es típico agudo, en puñalada, en epigastrio, ¿sí? Y obviamente el diagnóstico es clínico y por placa, no mucho más, ¿sí? Hay que tener en cuenta, obviamente les dije que el tratamiento es quirúrgico, pero siempre empieza desde que lo vemos el tratamiento del paciente, ¿sí? Con la reanimación, la sonda nasogástrica, el antibiótico, los IVP y la reanimación previa en terapia, que es algo que no solemos hacer y los terapistas nuestros no les gusta hacerlo, pero en un paciente agudo no está mal pasarlo a terapia o en el shock room y empezar el tratamiento prequirúrgico. ¿Sí? Un paciente que entra a quirófano acidótico, deshidratado, hipotenso, probablemente tenga malos resultados de la cirugía, y un paciente bien reanimado, en el que en el shock lo hidratamos, le pusimos una vía central, le hicimos unos gases, le repusimos el medio interno, probablemente va a tener mejores resultados postquirúrgicos. Bien, ¿cuál es el tratamiento de la úlcera? Es el cierre simple y la biopsia de los bordes, más lavado y cultivo, como para que tengan el nombre en la cabeza y saber qué se hace. Lo vamos a ver después en otra clase. Bien, ¿por la paroscopía o la parotomía? ¿La duodenal también o solo la gástrica úlcera? No, la duodenal también se puede hacer cierre simple. La duodenal, la biopsia está más discutida, ¿sí? Obviamente que en la gástrica es obligada, en la duodenal no. Pero en la gástrica sí o sí siempre biopsia, ¿sí? Porque muchas son de origen maligno. Las duodenales no. ¿Cuál es el...? Perfecto, gracias. Bien. Las anteriores se perforan y las posteriores de las úlceras duodenales, ya que dicen. Típica pregunta de, si no me equivoco, del examen de residencia. Sangran. Sangran, muy bien. Sí, sangran. Bien. ¿Por la paroscopía o la parotomía? ¿Se pueden abordar por la paroscopía? ¿Qué cosa fue? ¿Si se pueden abordar por la paroscopía o es la parotomía obligada? Creo que era un tratamiento endoscópico primero, si podés repararlo por endoscópico bien, y si no, eso. Y si no, claro, la paroscopía, y si el paciente está muy mal, no te va a quedar otra opción de que hacer abierto. En un paciente con un abdomen agudo perforativo, la indicación es cirugía, no endoscopía. Pero sí se pueden abordar por la paroscopía, ¿sí? Un cierre simple no tiene por qué sí o sí hacerse por la parotomía. Nada más eso como para tener en cuenta. Bien, y vamos a ver ejemplos en cada uno de tomografías en las que se ven signos de perforación no libres, sino que más sutiles. ¿Sí? Esto es una perforación gástrica, una úlcera gástrica en la que vemos la mucosa que está festoneada, ¿sí? Que está engrosada, y tiene burbujas en la pared. Son signos de perforación. Bien.
lo mismo, ¿sí? Líquido en el... perdón, estoy como... Líquido posterior, ¿sí? Retrogástrico, ¿sí? No libre en la cavidad. Vemos burbujas perilesionales. Todos signos de perforación. Lo mismo, esto es una úlcera duodenal en la que no se ve neumoperitoneo libre, pero sí se ve líquido perilesional, ¿sí? Y neumoperitoneo alrededor del duodeno, de la primera porción. Lo mismo. Sí, estas imágenes se las puse para eso, ¿sí? Pequeñas burbujas, tanto en la pared como libre, ya son signos de perforación, obviamente, para que tengamos en cuenta. No solo el neumoperitoneo libre. La rarefacción grasa peri. Lo mismo. ¿Sí? En este caso sí hay neumoperitoneo libre, pero además del neumoperitoneo libre vemos signos, burbujas aéreas perilesionales, y esto es una úlcera también gástrica, que nos hablan de dónde es la perforación. Lo mismo. Bien. Bien, en cuanto a la perforación intestinal, como para tener en cuenta, el contenido es relativamente neutro. Si la perforación gástrica, obviamente que el pH es bajo, pero el contenido intestinal proximal sobre todo, con la secreción biliar se torna neutro y no es tan irritativo, ¿sí? Así que puede pasar inadvertido y la cronología es más lenta. Solo eso para que tengan en particular, no vamos a hablar mucho más. Se puede hacer sutura simple o resección entero-entero dependiendo de la vitalidad y la porción seccionada. Signos en tomografía, rarefacción perilesional y burbujas, ¿sí? Alrededor de la lesión. Esta me quedó colgada porque esto es gástrico. Bien. En cuanto a la perforación duodenal, ¿sí? Lo mismo. Acuérdense que el duodeno es un órgano retroperitoneal, ¿sí? Sí o sí no nos va a dar neumoperitoneo. Estos son dos ejemplos. Este es un trauma cerrado, ¿sí? Contuso, en la que se ve un hematoma líquido en el área duodenal y burbujas también alrededor, sin neumo libre. Y esto es una perforación por CPR o CPR en la que se ve retroneumo, ¿sí? Pero no se ve neumoperitoneo libre, ¿sí? Hay peripancreático, hay perirrenal, pero el neumo no es libre. Bien. O para que tengan en cuenta, ¿sí? Dependiendo de la gravedad del trauma, si es hematoma, una laceración de más del 50%, vamos a usar esta clasificación para las reparaciones, ¿sí? De duodeno. Pero esto es más que nada un ejemplo. Y en cuanto, creo que Male había dicho muy bien, la perforación post-CPR, hay diferentes tipos. La tipo 1, que es la perforación intestinal, que esta sí nos va a obligar, es muy parecida a lo que venimos viendo, nos va a obligar probablemente a una cirugía. Pero después tenemos perforaciones por la instrumentación de la papila, así por la papilotomía, que también estas son de las más frecuentes, de la instrumentación de la vía biliar, ¿sí? O aire libre retroperitoneal, ¿sí? sin otra consecuencia. Son diferentes cada una, pero como para que les quede el concepto, la perforación intestinal del duodeno en cara anterior, por ejemplo, en tercera o cuarta porción, va a ser muy parecida a una perforación intestinal, nos va a obligar a operar al paciente. Pero en cambio, perforaciones puntiformes, que se bloquean solas y que dan algo de neumo y nada más, se pueden expectar. Hay una clasificación que se llama Stapfer, pero es lo que les acabo de decir, no para que tengan mucho más en la cabeza. Bien. Perforaciones colónicas, ¿sí? En este caso vamos a tener una peritonitis fecal, ¿sí? Que lleva a una sepsis fulminante, ¿sí? La materia fecal está muy cargada de bacterias, así que no es lo mismo que como hablábamos recién en el entérico, sino que va a generar rápidamente una colonización y una sepsis. Estos casos de diverticulitis, en las que la diverticulitis suele perforarse y bloquearse, y vamos a ver esto. ¿Sí? Signos de perforación, en los que vemos pequeñas burbujas en el meso o en la grasa pericolónica, y rarefacción grasa
perisigma en este caso. Pequeñas burbujas que nos hablan de un cuadro perforativo también. Y esto es lo mismo. Pero bueno, como para que tengan de ejemplos. Bien, en cuanto a la perforación colónica, también lo mismo. Dependiendo de la gravedad, sobre todo se ve menos del 25% o más del 25%, y si tiene algún signo de isquemia, obviamente si hay laceración del meso o de la pared completa no vamos a poder repararlo, pero en lesiones chicas de menos del 25% se puede hacer una reparación simple con Vicryl, digamos, en principio, y no hay necesidad de resecar el órgano, ¿sí? Cuando hay más del 25% de la pared o está comprometida la irrigación, ahí sí vamos a tener que resecarlo. Una pregunta, ¿cómo se Sí. mide todo el 25%? O sea, ¿con imágenes o en el momento de cirugía o cómo? No, directo, en el momento de la cirugía. Ah, listo, perfecto. Sí, sí. Obviamente que si nosotros si en el caso de que sea un paciente que le hicimos una tomografía, vemos una laceración completa, ya entramos pensando en lo que vamos a hacer. ¿Sí? Pero sobre todo esto, para que tengan en cuenta que ahora lo que vamos a ver en las perforaciones colónicas post-BCC, ¿sí? Se pueden desdespectar hasta una laparoscopía con un punto simple, ¿sí? Piensen que, obviamente que es un paciente que va a tener un cuadro clínico como el que hablamos, pero que es un paciente por ahí que está preparado, que no está agudo, sino que por ahí la perforación fue o advertida o en el control post, digamos, queda en observación y empieza con distensión, dolor abdominal. Los gastroenterólogos le suelen pedir una placa y ahí se ven por ahí signos de neumo, y ahí o se decide la cirugía o hasta se puede expectar el paciente. Piensen que son pacientes que están preparados, o sea que esto de que hablamos de la sepsis por la contaminación podría no ser tal. Y está avalado en pacientes estables, sin factores de riesgo, con buena preparación, expectarlos, ¿sí? No operarlos. Obviamente que en un paciente, en un postoperatorio, en una post-BCC con neumoperitoneo, nadie va a juzgar si lo operás, pero es una conducta aceptable, sobre todo si no tiene factores de riesgo. Si es un paciente añoso, no vamos a esperar que se instaure la sepsis, porque vamos a llegar tarde. Pero como para tener en cuenta. Bien, y en perforaciones anorrectales, esto obviamente que no es de la cavidad abdominal, pero como para seguir el tracto gastrointestinal, siempre tacto rectal y anoscopía. Y obviamente que la perforación puede ser peritoneal o extraperitoneal. Si el recto extraperitoneal llega hasta 7 centímetros, 8, dependiendo del paciente, obviamente. El recto alto se va a comportar como lo que hablamos, pero el extraperitoneal no. Si no vamos a tener todo este cuadro que hablamos, sino que se va a limitar al periné. ¿Sí? Si es extraperitoneal, el abordaje es perineal, si no vamos a operar por vía abdominal al paciente. ¿Qué se hace o qué se dice siempre que se hace en estos casos? Son los 4 pilares. Realizar una colostomía para que el periné no se siga contaminando. Realizar un lavado rectal en el momento. Un drenaje presacro, que esto es, digamos, una incisión, puede ser posterior o lateral, y disecar todo el espacio presacro para hacer un buen lavado y dejar un drenaje. Y bueno, hacer una reparación de la lesión una vez que ya no está contaminada la zona. Perdón, Sí. ¿entienden los más chicos por qué es lo importante que dijo Fede de no hacer un abordaje abdominal en estos pacientes? ¿O se imaginan por qué? Sí, eso no. Messi, Estamos perdón, te justo- escuchamos muy bajito, ¿puedes repetir? Que si entienden o se imaginan por qué lo que dijo Fede, que es muy importante que el abordaje sea perineal y no abdominal en este tipo de pacientes. Yo creo que porque si vos abrís, o sea, lo abrís a peritoneal, o sea, abrís por peritoneo, lo terminas pasando. Entonces, Exactamente. Exactamente. Imagínenselo como 2 compartimientos separados y el que está contaminado es uno. Si vos entrás por el otro, lo contaminás. ¿Está? Perfecto, muy bien, Juli. Y otra cosa muy importante, y esto que es, el tratamiento es muy agresivo, o sea, estamos hablando de una perforación en la que vamos a hacer una colostomía, vamos a hacer un lavado, ¿sí? Es agresivo porque obviamente que la contaminación del periné puede terminar en una infección grave.
de difícil control. Por eso hay que, ¿cómo se llama esto? Hacer la colostomía y desfuncionalizarlo, ¿sí? Este es un caso este es por BCC. Esto que estaba hablando, sobre todo de los 4 pilares, se habla en trauma, ¿sí? Anorrectal, más que por ahí en BCC, que es lo que estábamos hablando antes. En cuanto en la BCC podemos ver signos, lo mismo, ¿sí? Burbujas aéreas periperforación, pequeñas, o por el retroperitoneo, ¿sí? Esto también es una perforación post-BCC en la que vemos burbujas aéreas en todo el retroperitoneo, o sea, la perforación es baja, no es intraperitoneal. Bueno, eso. Pero esto de otra cuantía, ¿sí? Dice costal mediastino. Y no mucho más. La idea era que hacerlo mucho más activo, pero la verdad que por Zoom me cuesta bastante. Así que no sé si queda alguna pregunta o algo para charlar o preguntar. No, estuvo muy bueno, Fede. Justo estábamos hablando de Paulino, que yo pregunté acá a Fabi. No lo hubiéramos podido abordar. Ah, ok. ¿Cómo? No, que Fabi nos estaba diciendo que igual a Paulino no podríamos haberlo abordado extraperitoneal porque el tumor era de recto superior. Claro, obvio. Y además, igualmente, al tener un tumor y ir a resecarlo, estamos hablando de otra patología. Pero esto, más que nada, lo que les dije de no contaminar y hacer el abordaje perineal es en trauma. En trauma siempre se tiene que hacer el abordaje perineal para drenar el periné Listo, y perfecto. lavarlo bien. Pero sí, si la perforación por ahí hubiese sido más baja, se puede hacer un abordaje combinado, sobre todo para el drenaje. Sí, piensen que la materia fecal está muy contaminada y el periné es un lugar en el que es muy difícil erradicar una infección. ¿Sí? Los Fournier son muy graves, las perforaciones colónicas bajas, rectales bajas también son muy graves. Pero bueno. O sea, vos lo lavás y lo ingresás por el perineal, pero después, si tenés una colostomía, lo agarrás y ingresás dentro de la cavidad abdominal. O sea, que son dos procedimientos distintos, esa es la idea. Sí, pero igual la colostomía la puedes hacer obviamente que hay que ver el paciente, ¿sí? Qué tipo de trauma tuvo, si fue por empalamiento, si fue cerrado, si fue un accidente vehicular o lo que sea, pero la colostomía no es necesario que hagas un abordaje muy extenso abdominal. Si le puedes hacer una colostomía transversa o sigmodia con una pequeña incisión y no disecar y digamos, el recto, no un abordaje abdominal rectal, digamos. Claro, aparte lo importante es no comunicar las No dos comunicarla, cavidades. claro. Si vos no abrís el fondo del saco de Douglas o no entrás a la pelvis, no importa que hagas una laparotomía. Claro. ¿Se entiende? Sí. Sí, claro. Sí, cosas distintas, está bien. Y el abordaje de la lesión se hace perineal. Siempre se tiene que intentar cerrar la lesión, pero bueno, si es muy extensa y no se puede, bueno, quedará abierta, quedará con la colostomía y se verá después. Sobre todo porque las laceraciones de más del 50% del recto, o en realidad de casi cualquier víscera, compromete la vasculatura de la zona. Entonces, por ahí tenés un área de necrosis o algo que hay que ver cómo evoluciona. Más allá de tratar de cerrarla, ¿no? Eso es en lesiones chicas. Listo, perfecto. Pero bueno. Bueno. Muy bien. Listo, chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fede. Chao, chao, nos vemos la semana que viene. O bueno, mañana en una clase, supongo. Dale, perfecto. Dale, chao, chao. Mañana